Sirviendo, con Siglo XXII. Estrenamos un nuevo episodio de nuestro podcast Sirviendo con Siglo XXII. Hoy contamos con la compañía de Paula Roldán Gutiérrez. Ella es psicóloga y formadora especializada en violencias machistas y masculinidades. Y también es la fundadora de Open Lab, un laboratorio de participación ciudadana que nace con el objetivo de crear un espacio para el diálogo y transformar así la educación a través de la perspectiva de género. Bienvenida, Paula. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Honor arrancar esta temporada. Es el primer episodio que hacemos otra vez en el set. Los otros los hemos hecho online, así que siéntete afortunada. Pues sí, todo un honor. Te quería preguntar cómo nace Open Lab y por qué. O sea, ¿cuál es la motivación de repente que dices, voy a montar este sarao? Bueno, nace con un compañero, Javier, profesor de la Autónoma, porque después de sentarnos y dialogar nos dimos cuenta que no se habla de sexualidad y que, claro, cuando hay un tabú en algo, pues lo que sucede es que lo llenan otras cosas. Y entonces dijimos, venga, ¿cómo podemos llevar a espacios, además de la academia, con un enfoque más ortodoxo, algo que sea rompedor? Y entonces nos liamos la manta a la cabeza y lo arrancamos en la Autónoma. Luego os estresasteis y luego seguisteis. Sí, más o menos, así muy resumido. Vale, y desde sus inicios, ¿qué nos puedes contar un poco de su impacto? Porque entiendo que esto es con un enfoque educativo, o sea, el objetivo es plasmarlo en la educación. Claro, ¿no? en un inicio nace así, con la idea de enmarcarlo en la Facultad de Educación y llevarlo a toda persona que quisiese asistir. Claro, es más fácil si estás ya en la facultad, pues que sea alumnado y profesorado, pero sí es verdad que luego conseguimos ir abriéndolo un poquito y empezaron a venir también pues referentes del mundo de masculinidades, de feminismo, pues todo lo que tenga que ver realmente con perspectiva de género. Y entonces ahí nos dimos cuenta que igual abrirlo sería interesante, ¿no? Que no esté solamente ceñido a lo educativo entendido como un espacio de educación formal, sino que todas las personas al final educamos con lo que decimos, totalmente, con lo que no decimos, con lo que hacemos y con lo que no hacemos. Y con los tabús. Exacto, y los silencios ahí que tienen un poder de imán importante, ¿no? Ya te digo. Entonces dijimos, pues vamos a abrirlo también a comunidad en general, social, y empezaron a venir también compañeras, matronas, fisioterapeutas del mundo de lo social, del trabajo en prostitución y trata. Entonces... Esto para hacer sesiones presenciales que hacíais primero en la Autónoma, luego fuera, traíais a esta gente para hacer esas sesiones. Claro, se hace una convocatoria en abierto, oye, ¿por qué no nos sentamos a charlar? ¿No? El espíritu es, vamos a sentarnos a hablar, y además estuvimos debatiendo si lo hacíamos presencial o virtual. Y luego dijimos, vale, virtual Tremendo vamos a llegar a mucha más gente, pero venimos precisamente de una pandemia en la que se ha virtualizado mucho todo, y apostamos por lo presencial, aunque fuese algo como más petit comité. ¿Y os arrepentís de haber apostado por lo presencial? No, porque creo que hay una parte que nos falta sentarnos a dialogar, ¿no? Todos son debates, intentar convencer, llevar la razón, contar cosas muy importantes, hablar de mi libro, pero dialogar es, oye, pues ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo yo? Puede que lleguemos a un punto en común o que al final salgamos diciendo, bueno, pues yo sigo con mi libro, pero hemos tenido un intercambio y se han introducido matices y yo creo que eso es importante. Sí, y la realidad es que online no se da esa discusión tan, no sé si tan fácil, pero vamos, las clases online y todo, cuando se pide participación, eso es que no funciona. La realidad es esa. Claro, al final estamos en un momento en el que simultaneamos mucho, entonces me lo pongo un poco de fondo, como antes la radio, y apago cámara y mientras paso la aspiradora, estoy atendiendo a tal, que yo lo entiendo y a mí me ha pasado también, pero la idea era, vamos a sentarnos y vamos a meter de verdad cuerpo en ello y vamos a apostar por lo relacional, por lo vincular, porque además estamos viendo que en lo virtual pasan muchas cosas y luego nos falta un poco de práctica, cómo metemos cuerpo en la realidad. En esta realidad continuada con lo virtual, pero que algo se juega distinto, ¿no? Sí, totalmente distinto. Yo me imagino mal que me vaya a echar mi jefe o mi jefa y me ponga un WhatsApp, ¿no? Pero sería la leche, sí. Pero ahora se dejan así, en los recreos, te dejo por WhatsApp y a otra cosa mariposa. ¿Qué dices? Sí. Y claro, se quedan como, es que no entiendo qué ha pasado. Claro. Estamos en la clase de al lado, estamos compartiendo el patio, pues vamos a sentarnos y vamos a hablarlo, ¿no? O sea, de no es por ti, es por mí, me pongo roja, pero claro, lo paso mal. Se cortocircuita y claro, ¿dónde quedan las emociones y los afectos en todo esto? En ningún lado, en el WhatsApp. Exacto, en emoticonos, guiño, guiño. Vale, y desde sus inicios, que es 2022, sí. ¿Qué impacto ha tenido en general la comunidad educativa o lo que habéis hecho?
Vale, es verdad que lo que nos hemos encontrado es que es complicado hablar de sexualidad en comunidad educativa. Nos encontramos que a veces se tilda de cuestiones ideológicas o de querer adoctrinar o alinear. Y precisamente lo que nosotros queríamos también con esta presencialidad, ¿no? Es que a veces cuando te ves persona a persona, dices, oye, pues cada uno puede tener su opinión, pero la podemos poner en marcha. La idea es que desde este laboratorio luego se puedan plantear otras cuestiones más allá. Es decir, igual yo tengo un taller de buenos tratos. Ah, pues qué bien, lo podemos cocer aquí, podemos trabajarlo y luego llevarlo y que sea llevarlo a la práctica. La cuestión es que ha habido dificultades porque al final estamos en un momento en el que todo es muy administrativo y necesitamos una estructura también de financiación para poder mantenerlo. ¿Qué me vas a contar, amiga? Por lo que sea. Nos dedicamos a lo social. Claro, y entonces esto a veces pues frena, ¿no? Porque con esto de que es vocacional, que nos apasiona, que creemos en ello, se desvirtúa un poco el ponerlo en valor. Y ponerlo en valor también pasa por esa estructura económica. Claro, entonces, creo que nos hemos quedado un poco a las puertas de conseguir ese impacto más llevado a la acción. Hemos conseguido unas sesiones en las que viene mucha gente, con perfiles muy diferentes, con edades muy distintas, que yo creo que también esto es parte de sentarnos a dialogar, ¿no? Sí. Escuchar a la juventud, que hay mucho que escuchar, no solamente colocarnos como, bueno, pues aquellos grandes entronados que tenemos mucho que decir, sino, oye, yo no tengo ni idea de algunas cosas, enséñame y vamos a ver cómo lo podemos poner a conjugar. Y que de ahí salgan propuestas y que se hagan grupos tipo de trabajo. A mí, por ejemplo, me encanta trabajar con cuentos y hablaba con una profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha que tiene todo un trabajo de prácticas en educación infantil y primaria a través de los cuentos. Qué guay. Entonces, elaboran los cuentos, luego tiene una vitrina allí. Bueno, pues poder todas estas cuestiones, ponerlas en marcha y aunque antes comentaba que la virtualidad no era tanto para las sesiones, hay un poco de trampa, porque sí que queríamos luego generar una comunidad virtual educativa. Bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Claro, el punto era la experiencia, vivirla, vivenciarla en presencial, pero que luego pudiese tener más trascendencia, precisamente para todo este tejido y toda esta red a la que no llegamos, o por ejemplo alumnas que venían, pero luego a lo mejor se marchaban a sus ciudades de origen una vez habían terminado la formación en la universidad. Pues poder llevarlo un poco más allá, ¿no? Compartir lo que ha pasado en las sesiones, las cosas que hemos pensado y este tipo de proyectos, oye, pues aquí se está haciendo esto, a lo mejor nos podemos inventar algo similar aquí y traerlo o llevarlo a otros lados y conseguir que lo virtual fuese una expansión de lo que estábamos vivenciando. Hombre, es para eso, ¿no? Es complementario. Claro, pero uno de los retos que nos encontrábamos era cómo conseguir que no se reprodujesen las violencias que nos encontramos en lo virtual en esta comunidad y que se cuidase lo que en presencial podemos cuidar mediando. Es decir, que no colapsen la palabra. ¿Cómo hacéis eso? Claro, pues esta es la parte que hay que cuidar un montón, ¿no? En quién colapsa la palabra, con cuánto tiempo, cuáles son las propuestas y que también los varones se animen a decir, oye, estamos haciendo cosas diferentes. No en un ánimo de llegar y protagonizarlo todo, sino en un ánimo de crear otros referentes, porque si no... es que si no es imposible. No hay referentes masculinos alternativos ahora mismo que apuesten por otros modelos, que no sea solamente denunciar la violencia, sino decir, oye, además de denunciar la violencia, mira, yo trabajo de esta manera y voy a poner este ejemplo y voy a llevarlo a cabo tal. Sí es verdad que tuvimos muchos participantes de nuevas masculinidades. Chicos, hablando de por qué no llamarlo nuevas, porque ya llevamos un tiempito trabajando esto. Está ya rancio el nuevo. Y poniendo ejemplos de cómo lo hacían, ¿no? A lo mejor desde la sexología, o desde la fisioterapia, o desde la psicología, o desde la cuestión de profesorado también, ¿no? Entonces, ya no son nuevas masculinidades, ya solo masculinidades. Yo creo que con que consigamos romper un poquito el modelo este del corsé que aprieta, ya con eso me conformo, llámalo X. Vale, perfecto, X. ¿Qué estructura planteáis en las sesiones presenciales? ¿Con qué dinámicas o de qué manera las lleváis a cabo? Vale, el modelo está basado en los grupos de reflexión y diálogo. Es decir, lo que privilegiamos es la palabra y el sentarnos en círculo y a compartir. Entonces, a partir de ahí, yo era un poco la figura dinamizadora, como en un sentido de acogida y de ayudar precisamente a disolver o intentar disolver cuando se protagonizaba la palabra de una determinada manera. Claro, porque hay gente, perdona, pero hay gente que protagoniza mucho, pero hay otra gente que igual le da como más
cosilla. Y no dice ni una, aunque escuche un montón. Y luego después de la sesión suelta cosas muy interesantes. Es como, ay, pero apórtalo en el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues también con la confianza de las relaciones que yo podía tener, decir, oye, pues venga, animo a que hable más esta persona. O esta persona que lleva un rato compartiendo más, vamos a ir por otro lado. Entonces la idea es como convertirnos en una gran cabeza pensante. Cada uno puede aportar, pero no se colapsa en un sentido de voy a venir a hablar de mi libro, ni tampoco es un grupo terapéutico, ¿no? En el que vamos a hablar desde la experiencia de cada cual y venimos aquí a repararnos. Siempre hay algo de reparador y de terapéutico. En el diálogo siempre. Pero que luego sea para ponerlo a favor de volver a la circulación de la palabra. Entonces... Y entonces, o sea, es como seleccionáis temas. O sea, por ejemplo, una sesión es sobre una temática determinada o en general. En general. En general. Yo normalmente llevaba propuestas, pero con la idea de, oye, ¿de qué os apetece hablar hoy? Sí es verdad que alguna vez hemos utilizado metodologías como por mesas rotativas, ¿no? El World Café, en el que cada mesa tiene un tema y todo el mundo va pasando y entonces metemos un poco de dinamismo y también nos permite de alguna manera recoger algunos resultados, por así decirlo, para luego también poder visibilizar, apoyándonos siempre en lo cualitativo, porque hay mucho dato cuantitativo que es importante. Sí, pero para mí, no sé... los científicos y las científicas sois vosotras, pero para mí hay mucha más chicha en lo cualitativo. O sea, lo cuantitativo muchas veces además como que te lanzan el dato, yo en la radio estoy harta, lanzan el dato y dices, vale, pero ¿en qué contexto? O sea, ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, no me lances un tanto por ciento de tal hace tal, vale, pero ¿por qué? Claro. ¿De qué? ¿Sabes? De hecho, un poco la premisa de la que veníamos era qué está pasando con el impacto del porno. Está empezando la edad de consumo de porno a los 8 años. Es muy fuerte. Pero claro, cuando luego metes zoom ahí, no es un consumo... O sea, luego te vas a las medias y la media de edad en los varones está en 14, en las mujeres está en 16. Entonces, ¿qué pasa con el dato de 8? Claro. Pues que es cuando se le está poniendo un móvil en las manos. Y entonces, a través de los videojuegos, a través de las tabletas, los dispositivos, no es que accedan, es que les llega y les bombardean. Y de repente se encuentran con algo para lo que mentalmente no están preparadas para decir, ¿qué hago con esto? Entonces, ahí hay que escuchar su voz, porque cuando vas a talleres, a coles, les planteas esto, sí, porque a mí me ha entrado por tal, pues a mí me generó susto, pues a mí asco, pues yo no sabía con quién hablarlo. Y claro, el profesorado se queda como diciendo, ¿y esto de dónde ha salido? Es como que si lanzas ese dato de que empiezan a ver porno, porque el dato es así, empiezan a ver porno a los 8 años, parece como si... o yo lo recibo como si les tuviésemos que regañar. En plan de, fíjate, estas criaturas que empiezan súper pronto a hacer marranadas. Y entonces como si estuviesen haciendo algo mal, pero muchas veces no nos planteamos que igual les llega, o sea, que ni lo buscan, que les llega y no saben qué hacer y como es tabú, no lo pueden hablar y no pueden decir. Entonces es un poco difícil porque ¿qué haces? ¿Les quitas el móvil? Claro, yo soy de la partidaria de que acompañando igual es la clave, ¿no? Porque es como todo, yo no te dejo en casa por miedo a que al cruzar la calle te pueda atropellar una furgoneta, sino que te explico qué puede pasar, las medidas, pero luego tiene que haber un punto de confianza, porque otra vez venimos de un encuadre en el que estaba lo virtual y estaba lo presencial, pero es que ahora es un continuum. Y es un mundo de relaciones en lo virtual. Entonces lo que tenemos es que dar herramientas, claves. Sí, prevenir de los riesgos que hay, pero también enseñar cómo bien utilizar las redes. Y entender que te vas a poder encontrar con cosas como te vas a poder encontrar en la calle, pero lo importante es ¿y qué haces con eso cuando aparece? Entonces, en Open Lab la idea era, hablemos de esto, ¿no? Pueden venir familias, puede venir profesorado, puede venir alumnado que va a ser profe, pero puede venir también profesionales de otros ámbitos que también están acompañando infancia, adolescencia, juventud. Hablemos de buenas prácticas y alternativas para luego llevarlo a cabo. Vale, Paula. La siguiente pregunta es, ¿cómo busca este proyecto de Open Lab diferenciar entre la educación en sexualidad y la sexología tradicional? Porque igual puede parecer que se pueda mezclar. Claro, porque además es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? Yo vengo del psicoanálisis, donde la sexualidad se entiende desde lo relacional y desde lo vincular, pero he trabajado en lo social y en clínica. Entonces, para mí, desde toda la parte también preventiva, tiene que ver con cómo nos colocamos en el mundo de las relaciones. No solo cómo nos relacionamos, sino que según el cuerpo que habitamos y el corsé que nos aprieta
al género, pero no por igual. No. Es un corsé que aprieta a ambos, sí, pero nos aprieta un poquito más a las mujeres, y desde ahí yo me voy a colocar en el mundo. En función de cómo yo me conciba, porque así me están devolviendo la mirada, así también me voy a colocar yo en las relaciones, en el mundo, en mis retos. Entonces partimos un poco de esa premisa. Sí, poner a dialogar qué entendemos por sexualidad, pero un poco como con esta banda sonora de fondo. Sexualidad entendida como forma de posicionarme en el mundo de las relaciones. A partir de ahí se pueden trabajar un montón de cosas. Si entendemos además la educación, como comentábamos, en amplio. ¿Por qué las mujeres dejamos en la adolescencia el deporte cuando además se ha visto que es en el momento que mayor rendimiento tenemos, incluso mejor que los varones? Porque tiene que ver con los ciclos, tiene que ver con las hormonas. ¿Y por qué? Porque se prioriza lo racional. Claro, hasta ahora era, no entramos en la academia, no entramos en lo profesional. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a llenar de herramientas, en este caso educativas. ¿Qué nos encontramos ahora? Que el efecto tijera es mayor que nunca. ¿Cuál es el efecto tijera? Estamos muy preparadas, pero cuando empezamos a llegar a los puestos de cierta dirección y de cierto poder, desaparecemos del mapa. Se llama efecto tijera porque empezamos más o menos en la educación formal obligatoria a la par. En la superior nosotras empezamos a estar mucho más presente, ellos no, pero de repente se vuelve a encontrar otra vez como si fuese la tijera que se cierra, nosotras en descenso porque se suele cruzar también con la maternidad y ellos en ascenso porque tienen mucho más campo de promoción. Entonces, es interesante porque se hace esa apuesta por lo racional, pero no está funcionando y además nos están quitando de todo el campo de movimiento para luego mandarnos el mensaje de mujer, pero si tú no te quieres a nivel corporal y no tienes autoestima, es porque quieres, porque hoy en día lo tienes todo a mano. Bueno, pues déjame que siga en atletismo. Estoy de la falsa libertad de elección hasta el toto, sinceramente. Porque todo parece que lo podemos elegir súper fácil. Oye, pues elige ser madre y ser directora. Oye, pues elige hacer deporte y no estudiar. Oye, pues elige... Pues no lo puedo elegir. Hay algo que no me deja elegirlo. Y además es curioso porque se habla también mucho de lo que nosotras podemos elegir, pero se habla muy poco de lo que ellos pueden elegir. Hay determinadas carreras que siguen estando en mayoría mujeres, como puede ser educación infantil y primaria, Por supuesto. pero cuando te vas a los centros, ¿quiénes están en los puestos de dirección? Sí, los señores. Entonces, claro, aquí pasa algo, ¿no? ¿Por qué no tenemos referentes o tantos referentes de varones profesores? Pues porque están en cargos directivos o se han ido por otro lado. Pero yo quiero que mis hijos desde pequeñitos vean que puede cuidar un hombre igual que puede cuidar una mujer. Porque esto no es una cuestión de capacidades biológicas. No. Y de hecho, el cerebro del hombre cambia como el cerebro de la mujer cuando se está en la crianza desde el minuto cero. Si colecha, si está presente en los cuidados del bebé, si está en ese piel con piel, también se producen transformaciones a nivel neurológicas en los varones. ¿Y eso por qué no? O sea, sí, se sabe, eso se sabe. Eso se está estudiando Se y está se estudiando, está pero poniendo negro digo sobre que, blanco. o sea, que está habiendo evidencias, por así decirlo. Exacto. ¿Por qué no se extiende? O sea, ya porque hago esta pregunta sabiendo la respuesta, pero entiendo que nos renta más que se siga manteniendo el sistema, pero, jolín, me cuesta mucho por qué no se extienden todos estos estudios, todos estos datos para que los hombres puedan tener referentes o para que quieran llegar a ser, ¿sabes? Y nos renta más cuidado. O sea, nos Porque renta claro, más, ya, sí. Cuando luego te vas a las cifras que tenemos, por ejemplo, en salud mental, es preocupante. ¿Qué pasa si prevenimos un poco todo esto? Si trabajamos lo afectivo, si trabajamos lo emocional, si damos herramientas, si nos dejamos de dividir en rosa y en azul como lo bueno y lo malo y empezamos a poner en valor realmente lo relacional, pues seguramente no tendríamos la sanidad tan petada como está, no habría una tasa de suicidio más elevada en varones que en mujeres, no morirían igual tanto por infarto. O sea, que esto de que renta también hay que ver desde dónde no renta. y que ese discurso sea el que cale. Y de hecho, este es un poco también el espíritu con que nace Open Lab. Por un lado, hay que visibilizar y denunciar el efecto que está teniendo el mal uso de lo digital, el efecto que está teniendo el porno, el efecto que están teniendo las pantallas desde la infancia. Pero también hay que generar espacios donde decir, ¿y entonces cómo podemos hacer de otra manera? Porque lo que nos encontramos mucho al trabajar con adolescentes y jóvenes es, yo ya tengo identificado lo que es violencia y sé que estoy viviendo el porno como única fuente de sexualidad, pero es que no sé cómo hacer de otra manera.
Entonces yo creo Ya. que hay que abrir espacios donde poder reunirnos a charlar, Paula, ¿y cómo hacemos de otra manera? generando espacios de diálogo. Y de hecho, esa es la dificultad, ¿no? Conseguir financiación para cuestiones que no sean cuantitativas es muy complicado y yo tengo claro que ahí es donde está la fuerza. De O hecho, sea, todos los coger a una estudios... panda de adolescentes, meterles en una sala. No, porque ahí nos estamos equivocando y volvemos otra vez con la perspectiva adultocéntrica. Yo no tengo Vale. que sacarles, yo tengo que conseguir que me autoricen a entrar en su mundo. Vale, entonces, vale. Igual que pasa con la infancia. Vale. Esto en sí mismo ya es darle una vuelta a lo educativo, ¿no? ¿Por qué no metemos estos espacios de reflexión y diálogo en los institutos? En las horas lectivas, después del instituto, en unas horas que se puedan quedar porque les apetezca quedarse a charlar. Yo no puedo pedirle a un chaval de 15 años que monte un espacio de activismo de masculinidades. No. Pero si se lo presento, lo que me encuentro, y ahí nos vamos a lo cualitativo, es que lo quieren, lo necesitan, lo piden, pero muchas veces no saben cómo armarlo. De hecho, en una investigación que hicimos nosotros con David Kaplun en 2020, les preguntábamos a jóvenes en carreras de ingeniería o FPs superiores de dónde aprendían sexualidad, qué entendían por sexualidad, qué era para ellos una relación sexual satisfactoria. ¿Y qué sacasteis como conclusión? Que identificaron que ejercían violencia, Joder. incluso con sus parejas, no desde la intención, No, sino claro, desde claro. él. Nunca me había planteado que esto puede ser violencia, que no preguntarle a ella, que no indagar, y que cuando se quieren plantear otras cuestiones no tienen esos espacios y necesitan un poquito como ese puente para luego ¿Cuál fue habitarlos. su reacción? O sea, porque yo me imagino que identificar que ejerces violencia... Porque esto es un debate que he tenido varias veces, pero cuando alguien te dice claramente has estado en una relación de violencia o has vivido en una relación de violencia, no sé qué, si no ha habido una violencia muy explícita o muy física o muy clara de lo que tenemos identificado, muchas veces nos cuesta mucho entenderlo. ¿Cómo? O sea, Claro, el punto no es llegar y decir tú estás ejerciendo No, violencia, claro. eres el malo, sino nosotros trabajamos con grupos focales y entonces nos sentábamos a escuchar y proponíamos actividades. A partir de ahí ellos identificaban. En el momento que es la propia persona la que establece esa conexión o esa relación, lo sabemos, la potencia del aprendizaje viene Es mucho mayor, cuando claro. tú lo has podido conectar. Y entonces de repente era como, ok, si estoy viendo que hay determinadas cuestiones del porno que yo estoy aprendiendo y esto es violencia, y luego esto lo llevo y lo reproduzco en mis relaciones, de repente me empiezan a venir ejemplos donde yo he podido reproducir Claro. violencia y yo no quiero ser yo quiero ser otro. Luego entonces empezamos a verlo como en un modelo sistémico o ecológico a lo que plantea Bronfenbrenner, ¿no? Tenemos Sí. diferentes capas. Yo tengo una responsabilidad individual, lo tengo como psicóloga cuando estoy en consulta, lo tengo como referente relativo si voy a dar un taller con jóvenes. Y desde ahí yo tengo que ir trabajándome todo esto y sobre todo este cambio de mirada del adultocentrismo a protagonizar a la persona que tengo al lado, a privilegiar esa a no escucha, juzgar quizá, ¿no? a promover el diálogo Sí. y poder tolerar que a lo mejor lo que van a decir no es con lo que yo estoy de acuerdo, pero como no voy a adoctrinar, lo que voy es Claro. a que en acto vivan el buen trato. Y el buen trato es, se sienten escuchados, tienen posibilidad de hablar y toleramos que podamos tener diferencias. Si esto lo vivo yo, cuando salga y otra persona intenta hacer lo contrario, voy a decir, oye, esto no me está gustando porque esto es violencia. Si a mí me sale y la otra persona me dice esto está siendo violencia, ya estamos empezando a crear ahí mini cambios. Por eso yo creo que el Open Lab es muy importante que sea un espacio de transformación, de diálogo, de vivir como en este microcosmos para luego ir sacándolo a otro lado Claro. y que desde ahí se produzca la transformación. Me parece complicadísimo, pero... O sea, me parece complicadísimo por varias razones, pero una que me come un poco la cabeza es si, por ejemplo, cuando has dicho que han identificado que han ejercido violencia o lo que sea, a nivel social estás súper castigado, o por lo menos intentas ser súper castigado el ejercer violencia. Entonces, ¿cómo reaccionas si tú identificas que tú mismo puedes en algún momento haber ejercido violencia?
No te enfadas contigo mismo, o no te pones a la defensiva, o no piensas que eres el malo, o no vas a pensar que el resto de compis van a pensar que eres el malo. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro, por eso creo que es tan potente el reunirse en presencial, Claro. el promover este tipo de espacios, el oye, entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues es que a lo mejor no tenemos la línea o el dogma o la hoja de ruta clara, sino que precisamente de lo que se trata es de sentarnos a poder reconocer, Claro. es que no tenemos ni idea. Claro. Y entonces cuando yo te digo, oye, como no tengo ni idea, cuéntame cómo lo vives tú y cómo lo puedes llevar a cabo, él habla y entonces el de al lado dice, espera un momento, estoy en un espacio de confianza, estoy en un espacio seguro, aquí puedo hablar. Y puedo hablar de las intimidades. Y por lo tanto, ya estamos introduciendo la ternura de una manera que atraviesa, ¿no? Y ya no es yo soy el malo o el otro es el malo, sino aquí podemos hablar de las cosas que nos suceden. Sí, que nos preocupan o lo que sea. Qué interesante. Me has comentado alguna vez, y por ahí bicheando, que el enfoque interseccional es muy importante para el proyecto, y yo quiero saber que me cuentes por qué. Claro, porque interseccional además, y horizontal. Claro, interseccional es una palabra ahora como de supermoda, ¿no? Entonces, sí, ahora, igual que tiene que surgió haber en los género, años 70, pero ahora... Exacto, ahora todo tiene ahí. que estar en todas partes, ¿no? De cómo es un helado tiene que ser interseccional. Entonces, ¿cómo lo entendíamos? Y por qué es muy importante, como tú dices, cruzado con la horizontalidad. Porque yo no puedo ir con un discurso, creo en el cambio, pero luego me siento y yo te voy a contar a ti, joven, porque yo ya tengo el culo pelado, claro, cómo funciona la vida. No, yo te puedo contar cómo funcionaba en mi época, donde había unas características, claro, pero quiero saber cómo funciona ahora. Hay algo que tú me puedes enseñar y a lo mejor hay algo de lo que yo te cuente que te puede servir, pero siempre desde esta humildad, ¿no? Yo creo que la horizontalidad hay que entenderla como humildad. O sea, te escucho porque genuinamente quiero saber, ¿no? Como una pequeña niña impertinente de 6 años de, oye, ¿y esto cómo es, no? Porque pero de verdad me lo interesa. tenéis que trabajar un huevo con la gente adulta. Claro. O sea, para poder trabajar bien con adolescentes, igual esto... Bueno, y es que aquí mismo nos salía, ¿no? ¿Cómo hacemos para coger y sacar? Sí. Es que yo no quiero sacar a nadie. De hecho, hay un movimiento de antipsiquiatría fascinante. ¿Antipsiquiatría? Antipsiquiatría, vale. Y esto estamos hablando de hace muchísimos años. Vale. En Italia, en Inglaterra y también en Brasil, que luego se ha traído un poco a España. Que consistía en, si hay personas que tienen más dificultad para acudir a consulta, sacúdete la bata de psicóloga clínica o de psiquiatra y sal a acompañar a la gente en su cotidiano. Porque a lo mejor no tiene que estar en el mismo registro que estoy yo, pero si yo le puedo acompañar a ver dónde está la dificultad para hacer la compra, para poder tener un trabajo, para poder relacionarse con otras personas, hasta donde pueda y quiera llegar, pero desde esa realidad no le estoy imponiendo, no, tú tienes que acoplarte a mi realidad, sino cómo lo estás viviendo tú y cómo podemos encontrar un espacio común dentro de que luego tú tengas tu funcionamiento y yo tenga el mío. Entonces pues esto me parece mucho más humilde y este es el punto, no es solamente trabajárnoslo los adultos de cara a los adolescentes, sino con adolescentes también, o sea, y jóvenes. Al Open Lab venían muchos estudiantes y entonces se sentaban y no hablaban. Claro. ¿Por qué no participáis? No, porque yo aquí he venido a aprender. ¿De quién? Ya, claro, pero es que eso es porque tienen una... O sea, hemos aprendido una manera de aprender muy concreta. Claro. Y es de una persona adulta que tiene la sabiduría, que tiene los conocimientos, la tienes que escuchar, está ahí 1 hora y media soltándote la chapa y luego tú haces un examen, ¿sabes? Eso es. Y esas jerarquías son lo contrario a esa horizontalidad. Cuando hablamos de intersecciones, yo quiero gente variada. Porque si estamos hablando desde la diferencia otra vez y estamos vivenciando el buen trato, es decir, el poder tolerar que está esa diferencia y que eso nos enriquece porque nos abre más ventanas, entonces yo me lo voy a llevar fuera. Porque he sentido el gustito, porque sé cuando algo no me gusta, porque entonces si a mí no me gusta, no se lo voy a hacer también a los demás. Es un poco el espíritu que pretendemos en Open Lab. Qué difícil. Y qué apasionante también, ¿no? Es como queda todo por hacer. Desde los inicios de Open Lab hasta ahora, con las sesiones que habéis tenido o lo que habéis trabajado, ¿cómo han respondido las personas que han participado a esta idea de repensar la sexualidad desde lo relacional? A mí me encanta llamarla la expresión como petacetas para el cerebro. O sea, de repente vas viendo, ¿no? Como el brillo en los ojos y decir... Se le van encendiendo. ¡Wow! ¿No? Esta es la idea, que vayamos encendiendo interruptores para contrabalancear lo que los va apagando y que desde ahí se generen nuevos circuitos, nuevas conexiones. ¿Cuáles?
no voy a ser yo quien lo No, diga, claro. sino que se vaya poniendo en juego. Entonces era muy interesante porque se iban disolviendo estas jerarquías de las que estábamos hablando y de repente era como, a esto nos referimos con que la realidad nos atraviesa y que en función del cuerpo que Claro. habito, así me relaciono. Si yo estoy en un cuerpo de alumna, voy a ir con que no tengo nada que decir. Claro. Pero de repente me dicen que sí, y que además lo que yo estoy planteando el resto está aprendiendo. ¡Wow! Ahora empiezo a entender Claro, que ahora me ya no puedo soy- sí. posicionar de otra manera en el mundo de las relaciones. Entonces ya no es lo relacional en tanto a un encuentro íntimo de choque de dos cuerpos y que además suele estar como muy atravesado por lo heteropatriarcal, Sí. sino que de repente es que yo me estoy todo el rato relacionando. ¿Y cuánto me escucho? Porque también se habla muy poco de cuánto me escucho y cuánto me relaciono con mi propio cuerpo. Se habla poquísimo. Claro, y ha habido mucho empuje, afortunadamente, desde la sexología. Masturbarse es fabuloso. Conoce tu cuerpo antes de encontrarte con el cuerpo de otra persona. Y sí, pero ¿y qué pasa si a mí no me gusta masturbarme? Entonces ya estoy entrando en ser mal. Pues no, es que a lo mejor tenemos que pensar la sexualidad de manera más amplia, ¿no? A lo mejor a mí me encanta estar preparando un bizcocho con una música de fondo mientras me echo unos bailes con mi hijo. Y ese momento también es sexualidad. Sí, porque me parece placentero. Y yo creo que esto se ha entendido muy bien cuando se empezó a hablar de la sexualidad en las mujeres en el parto, en el posparto, en la ¿se habla de lactancia. eso? Claro. Y de los varones acompañando en estos momentos. Y ahí sí que diferencio los varones. No porque una mujer no pueda tener hijos sola, no lo pueda tener con otra mujer, sino porque como habitamos el cuerpo de una manera distinta, de repente los varones llegan a un mundo que dicen, wow, Claro. yo aquí no tengo nada que decir, porque yo aquí Claro. no tengo ni idea de cómo funciona esto y me tengo que colocar en un lugar de acompañamiento desde el respeto, desde el facilitar, pero no el colapsar. La escucha. Y volvemos a abrir otra dimensión de la sexualidad, ¿no? Yo me imagino en la época victoriana, cuando Freud llega y habla de que en la infancia hay sexualidad, bueno, debía ser una época muy parecida ahora, ¿no? Porque hablábamos, ¿está mal visto ahora violentar? Bueno, está empezando a estar muy bien visto y está empezando a ser algo muy identitario y esto es un riesgo, porque antes había, digamos, como un cierto filtro social en el que pues robar estaba mal, entonces si yo robaba me iban a recriminar, con lo cual eso me hacía como de inhibidor. Violentar estaba mal, pero es que ahora de repente ser un buen macho pasa por violentar y entonces esto mola porque está habiendo mucho ruido desde ahí. Esto es otra de las cuestiones que hay que contrabalancear, ¿no? O sea, violentar está mal porque entre otras cosas te desconecta de ti y te desconecta de una cosa llamada empatía, que es maravilloso porque vuelve a ser esas petacetas para el cerebro, ¿no? Te abre colores, te abre matices, te abre otras posibilidades que también les ayuda a poder sacar un poco tripa y soltar un poco el estar todo el rato pecho palomo. Que yo no tengo que estar proponiendo, que yo no tengo que estar ahí dándolo todo, que de repente a mí me pueden también pautar y esto puede molar. Y eso es lo que hay que erotizar, ¿no? Cuando se habla de erotizar los cuidados, de erotizar la ternura, vamos a empezar también a erotizar el ¿cómo me siento cuando estoy nerviosa? ¿Dónde lo siento? Yo el otro día jugaba con mi hijo y estás muy nervioso, Eon. Sí, mamá, le ha pasado algo en el colegio con su mejor amigo. Y entonces digo, ¿y cómo son tus nervios? Pues son así, morado y rosa. Y también hay azul y amarillo, mamá, y rojo. Y digo, bueno, o sea, que tiene un montón de colores. Madre mía, están los nervios. ¿Y dónde los sientes? Me hacen como unas cosquillitas en la oreja. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Quieres dibujarlos? No. Madre mía, Y se Paula, puso tu casa es un show. a saltar en el sofá, claro, pero ese es el espectáculo que necesitamos de vida, ¿no? Si mi hijo con 4 años es capaz de localizar qué son los nervios, dónde los siento, cómo los siento, y que ahora mismo me está pasando esto porque algo me ha sucedido en el cole, mal no vamos. No, vas genial. Quienes vamos fatal es el resto. Yo no sé decir de qué color son mis nervios. Pues piénsalo. Vale, Y la lo pensaré, textura, la porque él textura, me decía vale. que tenían además como una textura así rugosa. Escucha, la próxima vez, te lo prometo, te voy a mandar un vídeo, un audio, lo que sea. La próxima vez que vea a alguien nervioso o nerviosa en la oficina, le voy a preguntar el color, la textura y dónde están. ¿Y el sabor o el olor? Jolín, vale, apúntamelo. Me mandas un WhatsApp con el guión. Hoja de ruta. Qué feo. Además de identificar los colores de nuestras emociones,
Entre otras muchas Entre cosas. otras muchas cosas. Salgamos, por favor, del monstruo de los colores, ¿vale? Porque No, sí, igual tu sí, rabia sí, es roja, sí. pero igual la mía es con purpurina gris. Vale. Mira, pues ahora que lo dices, te iba a hacer una pregunta, pero ahora te la hago. El otro día fuimos a comprarle un librito, un cuentito a mi sobrino y yo diciéndole a mi pareja, no, pues el monstruo de los colores es un clásico, en plan, tiene que tenerlo. Pero luego lo ojeé y dije, no me gusta tanto ya. Es como que ya no me gusta tanto. Vuelvo y lo enlazo con lo que hablábamos antes de móvil sí, móvil no. ¿A qué edad? ¿De qué manera? Siéntate y acompaña. Claro. Porque a mí me parece maravilloso y yo lo he utilizado muchísimo en clínica cuando partimos de no se me había ocurrido que esto pueda Claro. tener textura, olor, color. Entonces, ¿por qué no como abreboca? El riesgo bueno, claro. es un poco como el mundo en el que vivimos, en que entonces esto ya tiene que ser de esta manera. Porque claro, vivir con flexibilidad, angustia, ¿no? Sí. Entonces para mí es mucho más cómodo que me digan, esta es la hoja de ruta. Entonces Hombre, comodísimo. siéntate y di, oye, ¿de qué color es tu rabia? Para el monstruo es roja, pero para ti a lo mejor es de otro color. Entonces no es que en sí sea malo. Lo que me refiero con Ya, salgamos un poco es que hay otros muchos cuentos y que a lo mejor tampoco tenemos que meter todas las emociones en un cuento. Que hay cuentos maravillosos y podemos a lo mejor también de forma, bueno, pues como más concreta, no pretender abarcarlo todo en uno. Bueno, llevas hablando todo el episodio de esto, pero para resumir, ¿por qué es clave ampliar la noción de sexualidad en la educación? Venga, ¿puedo matizar? Sí. Porque es clave que hablemos de sexualidad. Venga, vale. Porque ojalá fuese ampliar. Me parece. Se admite. Y que lo pensemos como más allá de la sexología, porque creo que para poder llegar a la sexología tenemos que haber pasado antes por esta parte revolucionaria, ¿no? De escuchar desde la humildad, desde lo genuino, desde lo horizontal, desde el que no nos desconecten de nuestro cuerpo y que esto no tiene que ver ni con religiones, ni con estatus, ni con una cuestión de ideología. A ver cómo lo explicas eso. Pues desde aquí, ¿no? Que a lo mejor podemos hablar de sexualidad cuando hablamos de cómo enfocamos la educación. Si sabemos que se aprende mejor desde el movimiento, ¿por qué nos estamos empeñando en que las criaturas estén sentadas en sus sillitas trabajando? O sea, Para decirles que son hiperactivos a todos. claro, y para prepararles para luego ser mano de obra, ¿no? Igual este es el planteamiento, ¿no? Que si entendemos que la sexualidad está un poco en todas partes, lo vamos a poder ir abordando desde cualquier frente. Entonces, a lo mejor no tenemos que llegar ya a los adolescentes a hablarles de encuentros íntimos, sino que podemos hablar de intimidades de antes en la infancia y lo entienden perfectamente. Entonces, ¿qué os estáis proponiendo cambiar el sistema? Un poco, así nos va. Un poquito, Está así un poco nos ahí va. detenido el Open Lab, ¿eh? Porque, bueno, por ahí Era llamamientos, si hay una madrina o un padrino por ahí que le apetezca apostar por esto, pues la estructura siempre nos vendría bien. Mi siguiente pregunta, mira, así hablamos de esto, de a ver si alguien lo amadrina o lo apadrina, o quiere colaborar de alguna manera. ¿Qué desafíos habéis tenido, tanto administrativos como igual de espacios, financiación? Porque la financiación, pues, es un problema. Claro, porque volvemos a que como está todo tan encuadrado, pues tienes como que conseguir que algo novedoso y transformador y por lo tanto rompedor encaje en algo más cuadrícula y administrativo, entendido como un montón de papeleo, ¿no? Entonces, al final pasa por que alguien apueste por ello, como pasó con Javier, y decir, venga, pues con una invitación a una clase de tal, con una parte de financiación de un máster, con otra de otra, vamos creando como una especie de Frankenstein en el que desde aquí podemos hacer lo posible. ¿Cuál es la gran dificultad? La continuidad. Claro. Y yo creo que aquí es donde también hay que hacer un llamamiento, ¿no? No puede ser que cada vez que haya un cambio político haya un cambio de ley educativa. Hay determinadas cosas que tendrían que ser continuadas. Y una de ellas es la presencia. Tenemos que tener más presencia continuada porque aquí es donde Internet, si no, nos gana la batalla. Claro. Internet mal usado. Entonces, si yo coloco un dispositivo permanente donde la gente puede ir yendo y viniendo, al final se acaba incorporando en lo cotidiano y me resulta más fácil acudir. Pero si va a ser puntual porque va a depender de una ayuda, una financiación concreta, en la intermitencia la gente se pierde. Pero esto pasa con prácticamente todos los proyectos sociales o educativos que quieras hacer. O sea, tú tienes una financiación que te dura X años, cuando se acaba esa financiación,
Tú no puedes pedirle a la gente que siga currando. Y además, por amor al arte. cuando vuelve a salir el proyecto, tienes que meter siempre como una parte innovadora. Es que a lo mejor estoy de esa pregunta. Lo innovador es la continuidad. Uf. Bueno, pues nada. Hasta luego. Sí, vale. Entonces, dificultades. ¿Todas? Siguientes pasos. ¿Cuáles son los siguientes pasos de Open Lab? Tenemos la comunidad creada. Sí. Tenemos los espacios habilitados, porque hay espacios comunitarios donde se puede solicitar una sala, que la cedan. Ahora necesitamos la estructura de financiación. ¿Por qué? Porque hay que moverlo en redes para que llegue a la gente, porque creo que se puede generar una parte también de cierta divulgación, no otra vez en el sentido de marcar, sino de esto es lo que estamos haciendo y que se conozcan iniciativas para que se sigan llevando a cabo. Y porque para tener las sesiones hace falta coordinarlo y todo eso es un tiempo de trabajo. Claro. Entonces, yo creo que también pasa por, si ponemos en valor el tema de la sexualidad, financiémoslo, porque la sexualidad también es tiempo, también metemos el cuerpo ahí de otra manera. Con lo cual, si consiguiésemos que alguien financie con cierta continuidad y podamos ir instaurándolo y desde ahí que vaya irradiando prácticas en diferentes sectores, ambientes, pues sería muy interesante. Ahora que os habéis desvinculado un poco de la universidad, ¿cómo planeas expandir el proyecto? Vale. La idea tiene un poco que ver con lo que hablábamos al principio, que no se ciña únicamente a educación formal, sino que vaya un poco más allá el diálogo y podamos llegar a cualquier agente que suponga educación, es decir, cualquier persona. Eso es. Desde ahí, pues si tú me dices, Paula, te doy una varita mágica, fenomenal. Pues entonces yo quiero tener a alguien para que pueda mover las redes, tener a alguien que pueda ayudarnos a generar todas estas reuniones y a expandirlo en esta parte virtual y digital que decíamos para que la gente pueda venir. Y desde ahí poder empezar a generar un poco más esta idea como de grupos de acción. No sé, porque la palabra grupos de trabajo no me gusta, sino grupos de acción en el que digamos, vale, vamos a dejarnos ya un poco de pensar tanto, que está fenomenal, pero vamos a meter también un poco el movimiento. Claro. Y desde lo que vayamos haciendo, volvemos a repensarnos. Y que este sea un poco el baile. Entonces, pues nada, llamamiento otra vez, ¿no? A quien quiera participar en Open Lab. Me vale Euromillón, como me vale cualquier persona que diga, oye, pues esto me interesa y a lo mejor pues poquito a poquito lo podemos así conseguir, porque el interés está. Con cualquier persona que hable del proyecto le parece que tiene un montón de salidas. La idea es que sea algo plástico, dinámico, que podamos hacer propio. Ganas no nos faltan, los dineros. Nos falta vivir en otro mundo que no sea este. Exacto, yo siempre digo que sería muy buena rica, pero muy buena rica. Haría cosas espectaculares. Oye, Paula, pues muchísimas gracias por venir a Sirviendo, por este ratito que nos has regalado. Vamos a decir dónde pueden encontrar Open Lab. Ahora mismo seguimos en Instagram como Open Lab One Sexualidad. Vale. Es posible que vengan cambios y conseguimos, pues bueno, darle esta parte más de expansión, pero de momento hasta ahí se pueden conseguir ver un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Genial. Pues lo pondremos en la descripción, como buenos influencers. Y así podéis pasaros por allí. Muchísimas gracias por el ratito y por la invitación. Y nada, a quienes estáis detrás de la pantalla, tanto hablar ya se me olvida, ya sabéis que si os gusta el episodio, os gusta el podcast, lo podéis seguir en todas nuestras redes sociales, también a Paula. Y si ya queréis llegar al siguiente nivel, además de encontrarle financiación a Open Lab, podéis suscribiros o hacer una pequeña donación a través de nuestra página web para que podamos seguir sirviendo coño como se merece. Así que nada, hasta la próxima. Adiós, adiós.